Muy buenos días a todos. Me llamo Jeffrey Lee. Estamos en el estudio bíblico virtual todos los domingos a la hora 9 de la mañana, hora New York, si Dios quiere. Vamos a seguir haciendo los estudios. Y el nombre de nuestros estudios, el nombre general, es las asombrosas claves para poder entender la Biblia. Estamos concluyendo clave número 19. Y esa es semana 9 del estudio. El estudio tiene que ver con el tribunal de Cristo. ¿Es para quién? Y el estudio ha sido inspirado por Rodney Bowlou. Si alguien quiere tener las notas, mándame por favor tu correo electrónico y con mucho gusto te lo mandaré. Te las mandaré, las notas. Ok. Si alguien quiere participar en vivo con nosotros en los estudios, tenemos una página en Facebook con el nombre Estemos Atentos a las Señales y estoy mostrando el vínculo de Zoom. El día de hoy, aquí en los Estados Unidos, ha sido un cambio de la hora. Entonces, en el futuro, la hora será 9 de la mañana, hora New York o hora Miami. Estoy en Miami. Además, tenemos un canal en YouTube con el nombre Bereanos y listas de reproducción. Estoy mostrando aquí el Tribunal de Cristo para quién. Y tenemos los estudios anteriores, 8 semanas. Estamos en semana número 9. Ok, vamos a continuar. Segundo Timoteo 2:15 y Segundo Timoteo 3:16 son pasajes muy importantes para nosotros. Voy a pedir la ayuda de Marta Castanera Hurtado de Colombia en leerlos. Marta, ¿estás allí? Sí, señor. Segundo Timoteo 2:15 dice: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Gracias, Marta. Ok, estamos utilizando la versión de la Biblia conocido como la Valera 1602 purificada. Y existe una página, aquí voy a mostrarla, valera1602.org. Y la Biblia está allí. Y en nuestra opinión, tal versión de la Biblia es la única versión verdadera en español. Para poder entender la Biblia, hay que asegurar que la Biblia que estás leyendo, estudiando, es la verdadera. Y hay dos claves fundamentales para poder entender la Biblia. Y son asuntos. ¿Okay? Existe un asunto con las muchísimas versiones de la Biblia. Otro asunto es el asunto de las denominaciones. Hay más de 10,000 denominaciones. Ok, sobre el asunto con la Biblia, hay más de 1,000 versiones de la Biblia en inglés y muchísimas versiones en español también. No sé
cuánto, pero un estudio dentro de las distintas versiones va a revelar que hay muchísimas diferencias y a cambiar solo una letra de la Biblia o agregar una palabra o quitar una palabra o más va a resultar o el resultado es corrupción, confusión. Y sabemos que Dios no es el autor de confusión, pero Satanás es. Él es el padre de las mentiras. Y él vino para matar, robar y destruir. Entonces, su blanco es la palabra de Dios. Y entonces, dentro de las muchísimas versiones de la Biblia, seguramente hay una versión verdadera. Y en nuestra opinión, en inglés, la única verdadera es el King James Authorized Version 1611. Y su equivalente en español es la Valera 1602 purificada. La segunda clave es las muchísimas denominaciones. Hay más de 10,000 denominaciones en el mundo de cristianismo y cada denominación tiene su propia doctrina. Y hay muchísimas diferencias entre las doctrinas. Entonces, más confusión. No debe ser ninguna denominación. Solo hay un cuerpo de Cristo, un espíritu, un bautismo. Entonces, estamos leyendo, estudiando la Valera 1602 purificada. Y segundo Timoteo 2:15 es el único versículo que nos dice que debemos estudiar la palabra de verdad y cómo debemos estudiarla con diligencia y que debemos trazar bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir trazar? Otra palabra es dividir. Que existen muchas divisiones en la Biblia. Por ejemplo, divisiones entre periodos de tiempo, entre grupos de personas, entre los distintos evangelios de salvación. Muchísimas divisiones. Y para poder entender la Biblia, es necesario entender las divisiones y trazarlas bien, dividirlas bien, porque seguido Timoteo 3:16 nos dice que toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, fueron escritos para nosotros, más que todo para nuestro entendimiento, pero no toda la Biblia fue escrito hacia nosotros en términos de mandamientos, en términos de mandamientos que debemos obedecer. Un ejemplo, cuando en Génesis, cuando Dios le dio instrucciones a Noé a construir el arca. Obviamente, esta instrucción, este mandamiento, no fue escrito hacia nosotros. ¿Ok? Otro ejemplo es el sacrificio de animales. Eso fue un mandamiento que Dios le dio a Moisés. Y es obvio que el mandamiento no fue escrito hacia nosotros. Ok. El tribunal de Cristo. Hay dos pasajes que tiene las palabras exactas, precisas, tribunal de Cristo. Y fue pasajes escritos por Pablo. Y vamos a leerlos nuevamente.
Y el asunto de clave número 19 es el tribunal de Cristo es para quién. Marta, ¿estás ahí? Sí, Señor. 2 Corintios 5:10. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo. Romanos 14:10-12. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Excelente, gracias. El tribunal de Cristo es un juicio. Y en la primera semana del estudio, distinguí entre los dos voces de Dios. En la Biblia hay dos voces, digamos. Una voz suave que nos consuela. Dentro de las escrituras de Pablo, porque Pablo es el apóstol de los gentiles durante la dispensación de gracia. Hay 5 dispensaciones en la Biblia que destaca distintos periodos de tiempo, 5 periodos de tiempo. Y nos encontramos en la dispensación de gracia, la tercera. Y la dispensación de gracia empezó en capítulo 9 del libro de Actos con la conversión de Saulo de Tarso, Pablo, que él fue el primer miembro del cuerpo de Cristo y el apóstol del cuerpo de Cristo. Y con la venida de la dispensación de gracia, llegó distintos misterios que Dios le dio a Pablo para nosotros. Misterios de Dios que fueron escondidos desde la fundación del mundo. Y uno de los misterios es la dispensación de gracia. Otro es el cuerpo de Cristo. Otro es el rapto o arrebatamiento. Entonces, las escrituras de Pablo, las 13 cartas de Pablo son muy, muy importantes para el cuerpo de Cristo, porque dentro de sus escrituras, los 13 libros, es donde el cuerpo de Cristo encuentra su doctrina. Pero no todos los versículos de Pablo fueron escritos hacia nosotros, porque hemos estudiado que durante su ministerio existían distintos públicos. Antes de seguir, quiero mostrar que hay una gran diferencia entre el Evangelio de Salvación que fue vigente durante la dispensación de ley. La dispensación de ley fue el interior, que llegó cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Y se terminó en Actos capítulo 9 con la conversión de Saulo. El evangelio del reino fue el evangelio que Juan el Bautista declaró y que Jesucristo
en sí mismo declaró durante su ministerio. Y el evangelio del reino tiene que ver con fe más obras para poder ser una persona salvada. Durante la dispensación de la ley fue necesario obedecer el evangelio del reino. Con la venida del cuerpo de Cristo, con la venida de la dispensación de gracia, en Actos capítulo 9, llegó un nuevo evangelio que se llama el evangelio de la gracia de Dios o el evangelio de Cristo. Y salvación durante la dispensación de gracia es por fe y fe sola. Vamos a leer los dos pasajes principales que nos enseñan qué es el evangelio de la gracia de Dios y qué es necesario para poder lograr salvación. Marta, ¿estás allí? Sí, señor. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Excelente. Ok. Fe y fe sola. Y dentro del mundo de las denominaciones, normalmente nadie va a encontrar esa distinción entre los dos evangelios, el evangelio del reino y el evangelio de la gracia de Dios. Y dentro de las distintas doctrinas en las denominaciones, hay unas que dicen que debemos obedecer el séptimo día. ¿Ok? Y el séptimo día es parte de la ley, los 10 mandamientos. Pero Pablo dijo claramente, siendo la voz de Dios para la dispensación de gracia, que no somos bajo de la ley, ninguna ley. Somos bajo de gracia. ¿Ok? Entonces, no es necesario obedecer el séptimo día, porque es una obra. Además, el diezmo, una obra. Confesión, una obra. Arrepentimiento, una obra. Hacer Jesucristo su Señor, su Salvador, una obra. El único requisito es creer, es poner tu fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Fe. Y cuando una persona está listo para aceptar la invitación de salvación, Dios va a darte la fe para creerlo. Qué maravillosa, qué asombrosa la gracia de Dios. Ok, entonces, con ese contexto, al leer los dos pasajes que Pablo escribió sobre el tribunal de Cristo, podemos ver
que el tono de voz es súper severo y que es un juicio sobre obras. Y dentro del Evangelio de la gracia de Dios, Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Todos los pecados. Los pecados que hemos hecho en el pasado, los pecados que vamos a cometer el día de hoy y en el futuro. Todos han sido perdonados. Y el cuerpo de Cristo es así, es un grupo distinto. Y los judíos es otro grupo. Israel es otro grupo. Pero durante la dispensación de gracia no hay distinción entre los dos grupos. Pero con la conclusión de la dispensación de gracia, y eso va a ocurrir con el rapto, el arrebatamiento, cuando Dios va a rescatar el cuerpo de Dios, todos los miembros van a ser arrebatados y va a reunirse con Dios, con Jesucristo en las nubes, para poder estar en el cielo para siempre, para siempre. El tribunal de Cristo hemos estudiado el tema. Hoy es la semana número 9 y la pregunta es ¿para quién? La respuesta común, aunque incorrecta, es el tribunal de Cristo es para el cuerpo de Cristo, pero no es para el cuerpo de Cristo, es para el rebaño pequeño. Ok, vamos a leer 1 Corintios 3, 9 a 15. Otro pasaje de Pablo que habla sobre el tribunal de Cristo. Y vamos a ver la palabra obra y la palabra fuego. Marta, ¿estás allí? Sí. 1 Corintios 3, del 9 al 15. Porque nosotros colaboradores somos con Dios. Vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento, mas otro edifica sobre él. Empero, cada uno vea cómo edifica sobre él. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá galardón. Mas si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego. Excelente. En una de las semanas de ese estudio, el enfoque fue la palabra fuego. Esa palabra aparece cientos de veces en la Biblia y la gran mayoría de sus apariencias aplica a los judíos, no al cuerpo de Cristo. Entonces, aunque todos esos 3 versículos de Pablo tienen que ver con el cuerpo de Cristo, la audiencia, el público, no es el cuerpo de Cristo. Y en la semana pasada estudiábamos
Lucas capítulo 19, la palabra de las minas o de los talentos. Y entendimos que ahí en Lucas 19 es el tribunal de Cristo, un juicio. Y el tribunal de Cristo es para el rebaño pequeño. No voy a leer Lucas 19 nuevamente. La sugerencia es, si es la primera vez estar con nosotros con la grabación, es estudiar los estudios anteriores en nuestro canal YouTube. Además, en la semana pasada, estudiamos Mateo 19 para poder entender que durante el reino de 1000 años de Jesucristo, será un grupo de personas que van a reinar con él y son el rebaño pequeño. Y el rebaño pequeño incluye los 12 discípulos menos Judas, quien fue reemplazado por Matías en Actos capítulo 1, versículo 26. Ellos serán los que van a reinar con Jesucristo durante su reino de 1000 años. Ellos serán los santos de la gran tribulación. Ellos van a hacer una obra súper dolorosa. Okay? Ellos van a ser resucitados durante la grande tribulación. Van a ser decapitados, asesinados durante la grande tribulación y resucitados. ¿Ok? Y estoy mostrando una imagen que nos muestre que la dispensación de gracia con Pablo fue un misterio. El cuerpo de Cristo fue un misterio. Y que la conclusión de la dispensación de gracia va a coincidir con el rapto. Y después va a comenzar la dispensación del reino. Los primeros 7 años serán divididos en 2 partes. Una parte de 3 años y medio. La primera va a coincidir con la revelación del anticristo y el profeta falso. Va a coincidir la segunda parte con la grande tribulación. El ende de grande tribulación es la segunda venida de Jesucristo, Armagedón, y el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio. Y después el reino de 1000 años. Y después el juicio del gran trono blanco. Y eso va a concluir la dispensación del reino. Y la última dispensación de cumplimiento de tiempo va a empezar. Okay. Eso es trazando bien, dividiendo bien la palabra. Ok, entonces, ya sabemos que el rebaño pequeño es el enfoque o el tribunal de Cristo es para ellos. Entonces, ¿qué tal con el cuerpo de Cristo? ¿Qué recibirá el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la esperanza del cuerpo de Cristo? Ese es el enfoque de hoy. Y vamos a leer algunos versículos de Pablo y vamos a escuchar otro tono, otra voz, una voz suave que nos consuele
en comparación del otro voz que es un voz severo. Ok, entonces, Marta, ¿estás allí? Sí, señor. Romanos 5 del 1 al 2. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Colosenses 3 del 1 al 4. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando apareciere Cristo, nota, bueno, esto es la segunda venida de Jesucristo. Dice, nota, esto no es la segunda venida de Jesucristo, sino el rapto del cuerpo de Cristo, que es nuestra vida. Entonces vosotros también apareceréis con él en gloria. Tito 2, 13 al 14. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloria venida, y del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. 1 Corintios 15, del 51 al 58. He aquí un misterio os digo. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final, trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita. Tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Empero el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas a Dios gracia, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, bueno, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias, Marta. Ok. Voy a tomar la oportunidad de destacar algo. Okay. Todos estos versículos fueron versículos escritos por Pablo.
Y Pablo es el apóstol de los gentiles durante la dispensación de gracia, y tenemos 66 libros. Y él escribió 13 cartas, Romanos hasta Filemón. Entonces todos los versículos, casi todos que hemos leído el día de hoy, fueron escritos por él. Y dentro del mundo de las denominaciones, el enfoque principal de las enseñanzas es en los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y su apodo es los 4 evangelios. Pero ese apodo no es bíblico. Ese es punto número 1. Es una falsa división, ¿ok? Pero más grande, más severo, en cada Biblia escrita existen 2 páginas hechas por seres humanos. Página número 1 es en el principio de las Biblias escritas, la página que dice Antiguo Testamento. Y hay otra página que ha sido agregado entre Malaquías y Mateo, y su nombre es Nuevo Testamento. Esa es una falsa división que ha engañado billones de creyentes. Y con esa página que dice Nuevo Testamento, que con el intento de decir que Mateo hace revelación, es el Nuevo Testamento, es un mensaje integrado para la dispensación de gracia, para el cuerpo de Cristo. Y eso no es la verdad. Hebreos capítulo 9, versículos 15 a 17 nos dice que un testamento no puede ser vigente sin la muerte del testador. La muerte del testador. Y Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la gran mayoría de los versículos hablan de la vida de Jesucristo durante su ministerio. Solo los últimos capítulos de tales libros hablan de su crucifixión. Ninguno de las palabras de los versículos, capítulos, libros entre Génesis y Juan fueron escritos hacia el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo no existía antes del capítulo 9 de Actos, con la conversión de Saulo de Tarsus. Y después de Filemón, Hebreos hace revelación, tales libros tampoco aplican al cuerpo de Cristo como no es nuestra doctrina. Tales libros van a aplicar, van a ser vigentes durante la dispensación del reino y la dispensación del cumplimiento del tiempo. Dentro del mundo de denominaciones hay una grande discusión sobre el rapto.
Algunos enseñan que el cuerpo de Cristo tendrá a pasar la grande tribulación, que el rapto va a ser después de grande tribulación, o justo antes de la grande tribulación, durante, a ver, aquí, hay distintas teorías, ¿okay? Que el rapto va a ocurrir antes de la apariencia de Anticristo y el profeta falso. Eso es correcto. Pero otros dicen, el rapto ha pasado. Incorrecto. Otras denominaciones dicen que el rapto va a ocurrir después de la primera periodo de 3 años y medio. No, incorrecto. Otros enseñan que el rapto va a ocurrir después de la grande tribulación. Incorrecto. El rapto es uno de los misterios y es la gran esperanza para nosotros. ¿Okay? Entonces, allí en Tito 2, la esperanza bienaventurada. Eso es la esperanza del cuerpo de Cristo. Eso es lo que vamos a recibir, un rescate, no un juicio. El rapto es un misterio que Dios le dio a Pablo para nosotros, que Dios escondió desde la fundación del mundo. Y vamos a reunirnos con el Señor en las nubes. Y estaremos allí en las nubes para siempre. Nunca jamás vamos a volver a estar en la tierra. Y muchas denominaciones enseñan que el cuerpo de Cristo va a volver nuevamente, va a ser arrebatados y va a volver nuevamente para reinar con Jesucristo. Incorrecto. Ok. Tenemos un versículo que Pablo escribió que es un versículo que puede ser problemático, ¿ok? Sin trazarla bien. Que hemos visto que con Pablo, él tenía distintas audiencias durante su ministerio. En el principio de su ministerio, había 3 grupos. Los judíos, quien mató a Jesucristo, que fue en favor de la crucifixión de Jesucristo. No se dio cuenta que Jesucristo fue su Mesías. Grupo número 2, el rebaño pequeño. Pero él fue el único en el principio, el único miembro del cuerpo de Cristo. Y poco a poco, con sus enseñanzas, más personas tomaron la decisión de obedecer el evangelio de la gracia de Dios. Tercer grupo, los gentiles. Durante la dispensación de la ley, salvación fue para los judíos. Entonces, había muchos gentiles, personas que no eran judíos, que vivían durante el ministerio de Jesucristo y el ministerio de Pablo. Y ellos no eran salvados a través del evangelio de la ley, ni el evangelio de la gracia de Dios. Esos eran los 3 grupos en el principio del ministerio de Pablo. Y dentro de los judíos habían otros más grupos, fariseos, saduceos, etc.
Y ellos, ok, y seguidores de Jesucristo, el rebaño pequeño, los 12 menos Judas. Los 12 discípulos menos Judas. Y en los primeros capítulos de Actos, habían multitudes de personas que se dieron cuenta que Jesucristo fue el Mesías y tomaron la decisión de seguir a Jesucristo, aunque aunque se ascendió en Pentecostés, multitudes de personas tomaron la decisión de obedecer el evangelio de la ley, porque el evangelio de la ley aún fue vigente hasta capítulo 9 del libro de Actos, con la conversión de Saulo. Entonces, el rebaño pequeño tenía multitudes de personas, pero su entendimiento fue la ley, el evangelio de la ley. No, en el principio del ministerio de Pablo, no existía ningún libro suyo. Fue durante su ministerio que él escribió carta por carta a sus escrituras, pero en el principio no existía ninguna carta de Pablo. La Biblia fue compuesto por Génesis hasta Malaquías, la ley. Todo el mundo religioso durante tal periodo, todos que han estudiado las escrituras no tenían ninguna carta de Pablo. Génesis hasta Malaquías. Entonces, con el transcurso del tiempo, Pablo fue capaz de reclutar miembros del cuerpo de Cristo por el evangelio de la gracia de Dios. Pero la gente que se rodeaba Pablo, él fue rodeado por muchísimos distintos públicos. Y él le estaba hablando a todos los grupos dentro de sus escrituras. Él le estaba enseñando los judíos. Le estaba enseñando los fariseos, saduceos, el rebaño pequeño y el cuerpo de Cristo. Y es necesario, importante, trazar sus cartas así. Con este contexto vamos a leer uno de sus escrituras. Pablo escribió Filipenses y en capítulo 2, versículo 12, tenemos el siguiente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, más aún, mucho más ahora en mi ausencia, obrad vuestra propia salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Obrad vuestra propia salvación con temor y temblor. Cualquier persona que ha estudiado la Biblia, creo que, como yo, ese versículo fue como, ¿eh? ¿Qué? El evangelio de la gracia de Dios en 1 Corintios 15, 1 a 4, Efesios 2, versículos 8 y 9, que somos salvados por gracia
por fe, no por nuestras obras. Entonces, ¿por qué escribió Pablo tales palabras? ¿Mi salvación es segura o no? La respuesta correcta es: nadie puede robar la salvación durante la dispensación de gracia, a la vez que una persona ha tomado la decisión de creer en lo que Jesucristo hizo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Nadie y nada podría robar, quitar la salvación, ni siquiera la persona. Entonces, pregunta, ¿cuál es el contexto de ese versículo? ¿Por qué escribió Pablo que obra vuestra propia salvación con temor y temblor? Vamos a ver que Filipenses 2:12 tiene conexión, coincide con 1 Corintios 2, versos 1 a 8, otro pasaje de Pablo. Marta, ¿estás allí? Sí, Señor. Y yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Dios, porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros en debilidad y en temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder, para que vuestra fe no sea en la sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Empero hablamos sabiduría entre los perfectos y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que vienen a nada. Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la cual está encubierta, la que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Gracias, Marta. Con ¿Cuál gusto. misterio le escribió, le estaba refiriendo? Es misterio de la dispensación de gracia y el cuerpo de Cristo. El contexto de los primeros capítulos de 1 Corintios, léelos. 1 Corintios 1 va a entender que había muchas divisiones entre el rebaño pequeño. Algunos estaban siguiendo tal persona, otros tal persona, otra tal persona. Y Pablo llegó viendo eso. Y debemos seguir Pablo. Él es nuestro apóstol. Pero eso fue el principio de su ministerio. Entonces vamos a ver que hasta él, versículo 3 dice, estuve yo con vosotros en debilidad y en temor y mucho temblor. Pablo era Saulo de Tarsus. Y él fue escogido por Jesucristo para ser el apóstol durante la dispensación de gracia, con un evangelio totalmente distinto, con doctrina totalmente distinta, doctrina de gracia, no de la ley. Y él llegó a ese mundo lleno con divisiones y discusiones, intentando intentando de declarar el nuevo evangelio. Ok, entonces, pregunta, ¿por qué Pablo tenía miedo y mucho temblor?
porque él sabía que había sido elegido por Jesucristo para ser el apóstol de los gentiles. Dios le había revelado a Pablo misterios que habían estado escondidos antes de la fundación del mundo, que incluyen el cuerpo de Cristo, la dispensación de gracia, el evangelio de la gracia de Dios, el rapto, etc. Pablo tenía miedo y mucho temblor porque sentía el peso de la responsabilidad a compartir este nuevo evangelio y la nueva doctrina. Pablo conocía el horrible futuro que enfrentaría cualquier persona que fuera capaz de aceptar ese nuevo evangelio, pero elegirá rechazarlo. Pregunta, ¿cuál es el horrible futuro para aquellos que van a rechazar el evangelio de la gracia de Dios? El regalo, bueno, es la decisión más importante de todas las personas que viven en el día de hoy. Es la decisión sobre tu eternidad, sobre tu futuro. Cualquier persona, a través de escuchar el evangelio de la gracia de Dios, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cualquier persona que va a decir, broma, mentira, no me importa, ¿cuál será su futuro? El lago de fuego por la eternidad. Vamos a leer Revelación 20. Cada persona eventualmente va a tener una cita con su muerte. El rapto puede ocurrir en cualquier momento. Pero por si acaso uno que escucha mi voz en ese momento decide rechazar el regalo de la salvación. Y por si acaso, este día es tu día, el día de tu muerte. ¿Qué va a pasar? Todas las personas van a ser resucitados. Aquellos que van a rechazar el evangelio de la gracia de Dios. Vamos a leer lo que va a pasar. En Revelación 20, Marta, ¿estás ahí? Sí. Versículo 11 en adelante, al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos pequeños y grandes que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Wow. Palabras severas. Ok. Las dispensaciones. Aquí en esa imagen, las 5 dispensaciones. Dispensación de la promesa. Dispensación de la ley. Dispensación de gracia. Dispensación del reino. Dispensación de cumplimiento de tiempo.
la dispensación de la ley, salvación, la Biblia dice, fue para los judíos. Eso fue el enfoque, ese grupo de personas, Israel. Pero había excepciones. Algunos gentiles lograrán salvación. Cornelio es un ejemplo. Durante la dispensación de gracia, la distinción entre los dos grupos no existe. El enfoque es toda la humanidad. Después del rapto, durante la dispensación del reino, el enfoque nuevamente será Israel, los judíos. Será personas después del rapto, y el rapto puede ocurrir el día de hoy, con todas las señales que están ocurriendo en el mundo en el día de hoy. Aquellos que han estudiado las profecías de la segunda venida de la grande tribulación, nosotros podemos discernir que estamos súper cerca. Y será un momento por otro que el cuerpo de Cristo, millones de personas, van a desaparecer. El resto, lo demás, va a quedarse en la tierra. Y el anticristo va a revelarse. Y además, el profeta falso. La marca de la bestia, etcétera, etcétera. Y el enfoque durante el evangelio del reino es los judíos, Israel nuevamente. Ellos nadie podrá aceptar la marca de la bestia, ni adorar el anticristo. O el lago de fuego. Será su destino eterno. Y hemos visto que trazando bien la palabra de verdad, las cartas, Hebreos hasta Revelación, el enfoque es los judíos. Ningún versículo en Revelación fue escrito hacia el cuerpo de Cristo. Ha sido escrito hacia los judíos. Pero durante la dispensación del reino, creo que existirá la posibilidad de salvación para gentiles. ¿Cuál evangelio será vigente? El evangelio del reino nuevamente, fe más obras. ¿Cuáles obras? Nadie podría aceptar la marca de la bestia. Y sin la marca de la bestia, nadie podría vender ni comprar nada. Y va a ser decapitadas, asesinadas. Entonces es grave. Y Pablo se sintió la gravedad de la responsabilidad a compartir claramente durante la dispensación de gracia cuál es el evangelio de salvación. Si hagamos una encuesta dentro del mundo del cristianismo, de la pregunta, ¿cuál es el evangelio vigente? Ni siquiera 1% del cuerpo de la iglesia, digamos, podría contestar la pregunta correctamente, porque han sido engañados. Yo creo que
detrás de las muchísimas versiones de la Biblia y las muchísimas denominaciones es Satanás, el autor de confusión. Y su método es con falsa doctrina. El Evangelio de la gracia de Dios era un evangelio completamente nuevo y radical. Gracia por fe y fe sola. El pueblo se sintió débil, con miedo y con mucho temblor, porque quería asegurarse a comunicar este nuevo evangelio de manera clara y efectiva. Tenemos la misma responsabilidad y debemos sentirnos igual que Pablo cuando compartimos el evangelio de la gracia de Dios. Estamos muy, muy cerca del rapto. No nos queda mucho tiempo. Filipenses 2:12. Nuevamente, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, mas aún mucho más ahora en mi ausencia, obrad vuestra propia salvación con temor y temblor. Eso no tiene que ver con la posibilidad que un miembro del cuerpo de Cristo podría perder su salvación. No. No tiene que ver con eso. Vamos a profundizar el estudio con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los versículos anteriores? Filipenses 2, 9 y 10. Y por lo cual Dios también le ensalzó soberanamente y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todo rodilla se doble, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pregunta: ¿a qué grupo le estaba hablando Pablo aquí? Porque él fue el autor de Filipenses. Doblar la rodilla es una obra. Hacer una confesión es otra obra. Hemos visto que durante la dispensación de gracia, ninguna obra nuestra es requerida. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por la fe. ¿Fe en qué? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y fue resucitado al tercer día. Es una decisión, no una obra. Porque por gracia sois salvos por la fe, y eso no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el contexto de Filipenses, este versículo, Filipenses 2:12, ahora no es problemático, porque Pablo le estaba escribiendo no en términos de que podemos perder nuestra salvación. Él estaba rodeado por judíos, fariseos, saduceos, miembros del rebaño pequeño y miembros del cuerpo de Cristo. Pablo le estaba hablando al rebaño pequeño aquí. Les había enseñado al rebaño pequeño que no podían convertirse en miembros del cuerpo de Cristo. Hemos estudiado 1 Corintios 7, 18 y 20, para distinguir esa verdad.
Y además le estaba escribiendo hacia el cuerpo de Cristo en Filipenses 2:12, que debemos vivir con temor y temblor, no en la cuestión que podemos perder nuestra salvación, no, es que el día se acerca, el día del rapto. Y sabemos que después del rapto, el mundo va a ser engañado. El anticristo va a revelarse y engañar toda la humanidad. Y la probabilidad que una persona frente al anticristo, el profeta falso, la probabilidad que tal persona va a distinguir el engaño es muy, muy, muy pequeño. Filipenses 2, 12 a 16. Marta, ¿podrías leerla? ¿Estás ahí? Marta? Hay que abrir tu micrófono. Aquí estoy, volví. Ok. Adelante. Marta. Hay que abrir tu micrófono nuevamente. Estás en silencio. No te escucho. Marta. Hola. Si gusta, yo leo. Ok, Velázquez, adelante, gracias. Ok, dice Filipenses. Con más volumen, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, más aún, mucho más ahora en mi ausencia. Obrad vuestra propia salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, según su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y sin disputas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una nación torcida y perversa. Nota, ¿cuál nación? La nación de los judíos, entre los cuales resplandecéis como luces en el mundo, manteniendo por delante la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. Gracias. Gracias. Podemos ver aquí en versículo 16, el enfoque fue la palabra de vida. Y con Pablo llegó la nueva doctrina para el cuerpo de Cristo, el nuevo evangelio. Entonces, el contexto de los versículos en Filipenses capítulo 2 no es que el cuerpo de Cristo deba pasar por el tribunal de Cristo. Se trata de nuestra responsabilidad de compartir la palabra de vida, es decir, el evangelio de la gracia de Dios de forma clara y eficaz. Fabi, ¿podrías leer 2 Corintios 5? Eso es parte de la identidad del cuerpo de Cristo. Ok. Oh, hay un eco, hay un grande eco. Ok, adelante. Ahí sí. De manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo,
y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es a saber, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no imputándoles sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de reconciliación. Nota, el Evangelio de la gracia de Dios. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Gracias, Fabi. Eso es súper importante aquí. No imputándonos nuestros pecados. Ningún pecado. Y eso a veces se complica una persona que ha existido una denominación por mucho tiempo. Porque dentro del mensaje de las denominaciones, hay que obedecer la ley, la ley, la ley. O un mensaje que, hey, tú vas a perder tu salvación. Tienes que pasar por el tribunal de Cristo. Quizás así. Hey, ¿estás haciendo el diezmo? Cosas así. El tribunal de Cristo tendrá lugar en la tierra. Una división en la Biblia es los dos lugares, el cielo y la tierra. El cielo es para el cuerpo de Cristo, la tierra es para los judíos. El tribunal de Cristo es para el rebaño pequeño, donde algunos recibirán recompensas, autoridad, responsabilidades, ciudades, como estudiamos en la semana anterior en Lucas capítulo 19, creo, parábola de los talentos. Y algunos sufrirán pérdidas basadas en sus respectivas obras. Y luego reinarán con Cristo en la tierra por 1000 años. ¿Quién? El rebaño pequeño, no el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo será quitado de la tierra, rescatado de la tierra antes de este juicio del tribunal de Cristo, a través del rapto o arrebatamiento, es otra palabra. Y recibiremos una recompensa eterna, la cual es estar con Dios por eternidad en el cielo. Recibiremos esta recompensa simplemente por creer en el Evangelio de la gracia de Dios. No necesitamos hacer nada, ni podemos hacer nada para poder merecer o ganar esa recompensa. Salvación. Si fuera la verdad, que no lo es, gracias a Dios, que el cuerpo de Cristo debe estar frente del tribunal de Cristo, entonces casi todos tendríamos un gran problema, porque nuestras respectivas obras no han sido muy buenas. Es la verdad, ¿no? Y si el rapto ocurrirá ahora mismo, tuviéramos que enfrentar al tribunal de Cristo, ¿estarías listo para ser juzgado en base a tus obras? Yo no. Gracias a Dios, el tribunal de Cristo no es para el cuerpo de Cristo. Muchas personas han sido engañadas a creer la falsa doctrina que las denominaciones enseñan, y tales personas creen que van a recibir recompensas mencionadas en los versículos relacionados con el tribunal de Cristo. Por ejemplo, Lucas 9, autoridad, ciudades, posiciones de honor. Porque muchas personas creen que van a recibir tales recompensas porque están desempeñando un ministerio de servicio dentro de su respectiva denominación. Y creen erróneamente
que van a recibir puestos de autoridad en el reino. Desafortunadamente se enseña comúnmente, incluso dentro de la comunidad de creyentes quien trazan bien la palabra de verdad, que el tribunal de Cristo es para el cuerpo de Cristo. No lo es. A trazar bien la palabra de verdad incluye la necesidad de trazar bien las cartas de Pablo, según 2 Timoteo 2:15. La verdad, muchos de los versículos dentro de las cartas de Pablo no fueron escritos hacia el cuerpo de Cristo. Entonces, eso ha sido el CD de clave 19, el tribunal de Cristo es para quién, no es para el cuerpo de Cristo. Gracias por estar con nosotros. En la semana que viene no vamos a tener el estudio, vamos a tener un break por una semana y cuando nos volvemos nuevamente vamos a tomar una nueva clave. Entonces, Dios les bendiga. Vamos a entrar el espacio íntimo entre los participantes en vivo.